Buenas tardes, estimados participantes, sean todos cordialmente bienvenidos a la sesión del día. Hoy vamos a mirar un poquitito la plataforma y sobre todo, aparte de mirar la plataforma, vamos a conversar un poco de las primeras unidades de motivación emprendedora. La idea es que en las sesiones vía Zoom ustedes puedan dar a conocer o por lo menos consultar todo lo que quedó de las unidades que hemos analizado hasta el momento. En este caso ya tienen habilitadas todas las unidades como para que puedan leer, mirar los materiales y sobre todo también elaborar las actividades de evaluación. Es muy importante que aprovechen el curso y sobre todo que puedan leer los materiales. La idea de este curso es motivar en los participantes las ganas de emprender y sobre todo, aparte de esa motivación en cuanto a las ganas de emprender, que también se traduzca en personas que cambien un poco la mentalidad y la forma de ver la vida. Desde mi perspectiva, siempre les digo que mirar la vida con otros ojos nos ayuda a llegar mucho más lejos de lo que podemos llegar si nos centramos solamente en nuestra zona de confort o solo estamos dentro de ese lugar o espacio en el cual estamos cómodos. Entonces, es muy importante salir de esa zona de confort, por más de que sabemos que afuera nos vamos a topar con innumerables cuestiones que nos llevan al quehacer diario, que obviamente son situaciones que nos ayudan a ver la vida de una forma diferente y sobre todo también a que nos arriesguemos de sobremanera a ciertas cosas que cuando estamos en nuestra zona de confort no lo hacemos, ¿no? Entonces, la idea con este curso es justamente eso, es que puedan mirar un poquitito cómo es ese mundo de afuera y cómo podemos llegar motivados a ese mundo, ¿verdad? Allí nos damos cuenta que nosotros tenemos la posibilidad dentro de ese mundo de contactar o conectar con personas que puedan ayudarnos a nosotros a crecer personal y también a crecer profesionalmente. Y les hablo desde un lugar que, como bien decían en mis redes sociales el día de ayer, eh, que mi yo de un año atrás o mi yo de la pandemia le agradece a mi yo de hoy, ¿verdad? Y justamente allí estamos de cómo puede ciertas situaciones efectivamente cambiar nuestra forma de ver la vida o cambiar la estructura en sí de trabajo, ¿verdad? Todo puede hacernos y que ese cambio sobre todo sea un cambio para crecer personal y profesionalmente. En particular, creo que el crecimiento personal es más importante y de hecho que el mismo debe estar enmarcado siempre o puede estar acompañado del crecimiento profesional, pero un crecimiento profesional sin un crecimiento personal muchas veces no llega a un buen puerto. Nuestras habilidades personales deben, de hecho, estar inmersas, presentes, que hacer diario y esas habilidades personales solamente se ganan o se adquieren trabajando en nosotros mismos, leyendo mucho. Yo les compartí y les voy a compartir más libros ahora dentro del grupo en específico de WhatsApp, que es el lugar en el cual tenemos un contacto, podríamos decir, un poco más directo. Entonces, la idea es que les comparta a través del mismo materiales, eh, sobre todo libros que les puedan ayudar a ustedes a ese crecimiento personal que desde mi perspectiva es tan importante y que en un mundo como el actual necesitamos que acompañe todo nuestro quehacer, ¿verdad? Entonces, es para mí súper importante que ustedes puedan acceder también a esos materiales. Y sobre todo ahora la tecnología nos permite que no solo podamos quizás acceder
a libros físicos, sino que los libros también en formato PDF o incluso que podamos acceder a audiolibros que nos permiten en nuestra hora de descanso o en nuestra actividad cotidiana, aún así, seguir, ¿verdad? Escuchando o seguir ese libro desde la distancia o desde el lugar que nos toca estar en ese momento. Entonces, en vez de escuchar música, quizás a veces preferimos escuchar un audiolibro. O sea, de hecho, eso debe ser, o ese debe ser el camino que debemos tomar para ese crecimiento personal que acompañe nuestro quehacer profesional, ¿verdad? Cuando estamos inmersos dentro de un mundo emprendedor, siempre vamos a encontrar una diversidad de personas que llegan a nosotros con diferentes situaciones o con diferentes conflictos internos, conflictos familiares y que en muchos casos eso recae sobre nosotros como propietarios de un emprendimiento o como desde el lugar que nos toca estar, independiente de que sea un emprendimiento o que sea nuestro lugar de trabajo. Muchas veces la gente descarga o intenta descargar su energía hacia nosotros y la idea es aprender a canalizar esa energía a fin de que obviamente no nos afecte directamente a nosotros. Como les digo, siempre es importante que nos mantengamos eh, en constante capacitación y estemos siempre abiertos a adquirir nuevos conocimientos. Yo creo que es la base de todo y estoy segura que también ustedes piensan de ese modo, por eso están inscritos en cursos que buscan justamente el crecimiento profesional, pero siempre acompañado de ese crecimiento personal. Por eso denominamos al curso Motivación Emprendedora. Y ahí vemos que en el mundo, y justamente eso preparé para ustedes en la clase, en la sesión de hoy, de que afuera se encuentra un mundo emprendedor y de acuerdo a ese mundo emprendedor, nosotros conocemos que las personas que efectivamente están hoy en el mundo emprendedor, teniendo emprendimientos que salen a flote, nos damos cuenta que específicamente esa persona llegó al punto en el cual llegó con ese emprendimiento porque no emprendió desde el punto de vista, podríamos decir, de querer ganar más o del querer aumentar sus ingresos o el de no querer trabajar más, sino que emprendió desde un lugar que podríamos decir o de que consideramos, de hecho, desde un lugar de necesidad de hacer el bien o de buscar de que ese producto o servicio satisfaga un porqué de ese consumidor. Y allí ya empiezo a darles un tip que para mí es muy importante y que recién estoy iniciando el libro, pero ya que realmente es bastante bueno. Y el libro se llama, les voy a dejar el libro porque creo que ya tengo un grupo en el cual solemos compartir libros con unos colegas y solicité el libro a través de ese grupo de WhatsApp. Así que les voy a dejar el libro y vamos a ver si se ocupan un poco de su tiempo para, para poder leer. El libro se denomina Empieza con el porqué. O sea, el por qué yo quiero vender ese producto o el por qué quiero yo brindar ese servicio a esa persona y de ahí, de determinar el por qué quiero hacerlo, van a ser justamente que efectivamente ese emprendimiento pueda salir adelante y de que las personas puedan adquirir ese producto o puedan contratarnos para ese servicio. ¿Por qué? Por la calidad que nosotros brindamos, ¿sí? Por la excelencia de nuestro trabajo. Y acontece que cuando lo hacemos de buena manera y lo hacemos con una intención específica, la gente nos prefiere a nosotros. Y les cuento una experiencia particular.
el año pasado fue un año muy cargado en cuanto al ámbito laboral para mí, ya que yo, aparte de enseñar dentro del centro, también yo enseño en las universidades y aparte de eso tengo mi emprendimiento. Entonces muchas veces es difícil compaginar todo y en su momento llegó una empresa a mí a pedirme un curso de capacitación en específico referente a logística, que es también un área en el cual yo me desempeño. Entonces, me pidieron un curso y yo les dije que sí, que no había ningún problema, pero que si eran 3 semanas de ese curso, yo tenía que designar a un colega, ¿verdad? Que obviamente yo iba a hacer la emisión de los certificados a través de mi emprendimiento, pero que era otra persona la que se iba a dictar. Y imagínense que llega un momento en que la persona responsable me llama y me dice, profe, no te preocupes, pásame un presupuesto en el que vos puedas, en el día que vos puedas y en el horario que vos puedas, ¿verdad? Y tuvo que acontecer que esperaron un mes para que yo tenga un sábado libre y pueda ir yo a dar esa capacitación. Entonces, muchas veces eh, la excelencia en lo que hacemos hace que las personas nos prefieran a nosotros por encima de otras personas. Y esa es, o sea, a eso debemos llegar, tanto con los productos como con los servicios. Entonces, ¿cómo yo voy a llegar a eso haciendo, ¿sí?, lo que a mí me gusta y trabajando en mi crecimiento personal? El crecimiento personal acompaña al profesional, como les acabo de decir. Entonces, todo está sumamente interconectado. Ustedes tienen la posibilidad, a través del centro del entrenamiento del emprendedor, de que el centro les acompañe en todo su trayecto del emprendimiento. Y como van a notar dentro del centro, no solo fomentamos los emprendimientos desde el punto de vista económico, sino también desde el punto de vista social. Está bien, de la conexión que tenemos que tener con ese consumidor final, ¿sí? Del servicio de postventa, de las habilidades que yo tengo que tener para que ese emprendimiento se lleve, o podríamos decir, se conecte con ese consumidor final y que nosotros podamos obtener las ganancias, ¿sí? Siempre les digo a mis alumnos que la forma de vender en muchos de los casos está mal enfocada. La forma de vender, nosotros creemos que tenemos que sacarle foto a ese producto o mostrar el servicio y que con eso las personas nos van a comprar. Y las personas no nos, no nos compran viendo el producto, sino nos compran escuchando la historia. Entonces, por eso es importante que ustedes conecten sus productos o sus servicios con la historia que va detrás, ¿sí? Yo les podía haber contado de una forma diferente lo que me pasó el año anterior y yo les cuento de una forma que eso parezca una historia. ¿Está bien? Entonces nosotros vendemos, y eso siempre menciono, vendemos experiencias, ¿sí? Si yo subo, vendo calzados y subo la imagen de un calzado, no va a vender la experiencia como si yo llego a subir a mis redes sociales un video en el cual muestro, por ejemplo, a todas mis clientas utilizando, ¿sí?, esos zapatos o a los clientes utilizando esos zapatos, ¿sí?, en diferentes ocasiones o en diferentes partes del día. Por ejemplo, el cliente en su trabajo, si vendo prendas deportivas, el cliente haciendo ejercicios, si vendo calzados un poco más sofisticados, ese cliente en una boda, ese cliente en un cóctel. Bueno, yo estoy vendiendo la experiencia y estoy generando allí el hábito de compra o ese deseo de compra, ¿sí? Entonces, ¿cómo yo lo voy a hacer? Necesariamente contando esa historia o viviendo yo esa experiencia que quiero transmitir con eso. ¿Está bien? Entonces, siempre es la pregunta del por qué la gente llega. Bueno, llega por algo, ¿sí? Y que ese algo no sea el precio, ¿sí?, sino que sea la calidad, que sea la
experiencia, que sea la atención que yo le pueda llegar a dar, ¿sí? El que me escriba y que yo le responda, ¿sí? El que si quizás no puedo responder a tiempo, tenga redes sociales ya totalmente estructuradas que les permitan o les respondan a mis clientes de forma rápida y eficiente. Por ejemplo, ahora tenemos ya el WhatsApp de negocios, ¿sí? En el cual ustedes pueden estructurar todas las respuestas ya a sus clientes en caso de que escriban en un horario en el cual quizás ustedes no estén eh, todavía conectados o ya no estén conectados, que en ese momento el cliente llegue, entonces ustedes puedan darle esa atención rápida que el cliente busca. Recuerden que ya actualmente las personas compran, ¿sí? Y esperan que ese proceso de compra sea de manera rápida. Por eso lo hacen o a través de redes sociales o a través de páginas web. La posibilidad también, que es muy importante, que amplíen todos los medios o que utilicen todos los medios para realizar los cobros de los servicios que ustedes dan. O sea, tengan la posibilidad de una cuenta bancaria, que me pasó también con una emprendedora el año pasado y le dije, y me dice, profe, yo no tengo cuenta. Ah, bueno, y te vas y abrís una cuenta porque hay personas que van a transferirte la plata y que vos vas a tener que hacer el delivery porque hay mucha gente que ya no maneja efectivo, que maneja billeteras o R o directamente cuentas. Entonces, debemos estar actualizados en cuanto a los medios en los que voy a cobrar por ese producto o por ese servicio. Debo estar también en auge de las tendencias de ese producto, de ese servicio. ¿Y cómo voy a estar en auge de las tendencias? Bueno, simple y sencillamente investigando, leyendo, ¿sí? Es la única forma. No hay ningún secreto, no hay ninguna, eh, nada mágico, ¿sí? Sino que básicamente es leyendo, investigando y estando al tanto, estando o formando las redes de contacto. Justamente ayer les pedía que en el grupo de WhatsApp compartan sus emprendimientos, si es que tienen, si es que no tienen, que compartan por lo menos la idea de ese emprendimiento o los pequeños pasos que están dando para lograr eso alguna vez. Entonces, la idea es que ustedes puedan formar redes de contacto entre ustedes, ¿sí? ¿Por qué? Porque el mejor amigo de un emprendedor definitivamente es otro emprendedor, ¿sí? Podemos hacer conexiones un emprendedor con otro, ¿sí? Podemos trabajar en conjunto, pueden formar comunidad incluso. O sea, la idea es que puedan conocerse, que puedan también conectar entre ustedes e incluso quien dice que no, comprar productos o servicios entre ustedes también. La idea es apoyar. La única forma de fortalecer el mundo emprendedor es el apoyo que le podamos llegar a dar a los emprendedores, ¿sí? Que podamos hacer esa conexión, que podamos tener la posibilidad de conectar o de contactar con otros emprendedores y que eso nos fortalezca también a nosotros. Bueno, entonces, dentro de la plataforma en sí, como les había mencionado, tienen los materiales. Aquí en pantalla ven la unidad uno del análisis del emprendimiento, para quienes leyeron y para quienes aún no. Aquí tienen una contextualización general de lo que es el fenómeno emprendedor en sí. Tienen allí también cómo y cuándo se origina el término emprendedor, como lo conocemos hoy en día. ¿Sí? También nos comenta dentro de ese módulo que, y también algo adicional que les quiero comentar, es que nosotros debemos ingresar o entrar al mundo emprendedor buscando o buscando llenar un vacío, como les venía diciendo. O sea, necesitamos identificar la necesidad o necesitamos formar el deseo. Muchas veces me dicen algunas personas que llegan a mí con ciertos productos y queriendo abrir un emprendimiento y me dicen, mira, profe, tal. Bueno, hay esa necesidad
quizás el, el mercado actualmente no tiene un enfoque en esa necesidad, pero nosotros podemos crear ese deseo, ¿sí? Por ejemplo, quizás tenemos muchos calzados, pero ¿qué pasa? Se pusieron de moda los championes blancos y que todo el mundo tiene ahora un champión blanco o un champión blanco con plataforma. Entonces, ¿qué hago yo? Bueno, eso, ¿qué hicieron las empresas? Básicamente fomentaron el deseo. ¿A través de qué? A través de la posibilidad y de la amplitud que tenemos de conexión con las redes sociales. Bueno, conectamos que suben todo en mano, que el campeón combina con los vestidos, que combina con el jean, que combina también con la calza, que combina con el shirt, que combina con esto, con lo otro, y salen los videos. Fotos. Todas las chicas con championes blancos. Bueno, se vuelve una tendencia que básicamente se hizo o se diseñó. La necesidad de ese campeón blanco quizás no existía porque ya teníamos championes de otros colores que lo podíamos combinar perfectamente con la ropa, pero no, se puso de moda el campeón blanco, entonces va todo el mundo a comprar el campeón blanco con las mismas características. Entonces, si no existe una necesidad, lo que podemos hacer es crear básicamente eso, ¿sí? Crear el deseo del consumidor a consumir lo que nosotros le estamos dando. Y eso solamente lo logramos creando específicamente eh, el patrón que nosotros queremos o lo que queremos vender. Tenemos que empadronar esto, estructurar eso de una forma que nos permita a nosotros motivarle a ese consumidor a comprar nuestro producto o a adquirir nuestro servicio, ¿sí? Entonces es importante que podamos nosotros tener esa conexión y solamente esa conexión va a llegar a nosotros si nosotros sabemos trabajar en ello. Siempre yo les motivo a buscar o a fomentar en las redes sociales todo lo que respecta a la experiencia de ese hábito de compra, ¿sí? Es decir, nosotros debemos, podríamos decir en este caso, buscar que esa persona compre de nosotros por algo, ¿sí? Y eso de que compre de nosotros por algo es la experiencia que nosotros le estamos vendiendo a ese cliente que llega a nosotros. Hay varias estrategias que yo puedo llegar a utilizar, ¿sí? Para poder lograr ese hábito de consumo de las personas que están a mi alrededor. Bueno, uno de ellos y una de las estrategias más llamativas, podríamos decir, o algo de lo que más se usa en el mercado es los sorteos. O sea, son específicamente todo lo que refiere a sorteo o el sorteo en sí es una estrategia. Yo sorteo un servicio, que es lo que suelen hacer las manicuristas, las peluqueras o las personas que tienen también tiendas de ropas o las personas que hacen servicios. Entonces, ellos sortean un servicio, piden eh, que la persona quizás pueda arrobar a tres o cuatro personas y que esas personas también les tienen que seguir y a través de eso hacen el sorteo. Allí la estrategia tiene una doble función, no solamente atraer al cliente, eh, sino también aumentar la cantidad de seguidores. Entonces, todos serían, o todos son, podríamos decirle, son estrategias que en el mundo emprendedor se utilizan. En algún momento quiero hacer un curso de estrategias de emprendimiento para emprendedores. Que vamos a ver si se da en algún momento y si puedo llegar a hacer ese curso. Entonces, vamos a ver si se da la posibilidad de hacer las estrategias o estrategias para emprendedores o algo similar. Vamos a ver un poquitito a ver si se da eso y si puedo llegar a hacerlo. Entonces, para que les pueda ayudar también un poquitito a ver
a ver cómo encarar ese mundo emprendedor y sobre todo también qué estrategias puedo llegar a utilizar. Entonces, en todo lo que respecta a la primera unidad en sí, tienen todo lo que sería el análisis de los emprendimientos y las características de ese análisis, también lo que respecta a la cuestión internacional en sí. em, y que vemos que el emprendedor justamente en algunos casos también emprende por la necesidad de aumentar sus ingresos, pero después se da cuenta que al inicio es algo complicado, es algo que tenemos que hacerlo de hecho paso a paso y que las personas que buscan, desde mi perspectiva, aumentar sus ingresos tienen que saber que si van a migrar al mundo emprendedor, hay diferentes cuestiones que tienen que analizar y que desde mi perspectiva es ideal que ingresen a ese mundo emprendedor en una condición de solvencia. O sea, ¿a qué me refiero? De que si yo voy a pagar o, o voy a adquirir un préstamo para hacer el emprendimiento, que yo tenga un sustento como para poder pagar ese crédito y no esperar a que mi emprendimiento dé esos resultados para poder pagar el crédito. ¿Por qué? Y bueno, el por qué es que en algunas ocasiones al inicio quizás no tenemos el impacto o la estructura suficiente o la solvencia suficiente como para hacerlo. Entonces lo que nos queda es tener un resguardo que pueda dar esa solvencia para poder pagar el crédito sin necesidad de depender enteramente, ¿sí? De eso. Entonces, básicamente, la idea de esta unidad uno es que podamos conocer, es que podamos ver un poquitito cómo nace. La idea mía en las sesiones de Zoom no es leer todo lo que es la unidad uno porque para eso les preparé videos de cada unidad. Entonces, mi idea es que en las sesiones podamos conversar sobre la estructura, que yo les pueda dar una visión, una proyección que les pueda ayudar a ustedes con sus emprendimientos, que les pueda dar las herramientas que ustedes necesitan para migrar a ese mundo, ¿verdad? Entonces, el emprendedor que me diga, bueno, profe, yo necesito pagar algo con mi emprendimiento, bueno, que tenga las herramientas para poder pagar ese algo con su emprendimiento, que tenga las estrategias que yo les pueda ayudar a ustedes o orientar a ustedes hacia el porqué de sus emprendimientos o a lo que quieren llegar en algún momento. Recuerden que nosotros al ingresar a ese mundo emprendedor, nosotros buscamos la flexibilidad horaria, buscamos acceder a un tiempo de calidad, pero debemos de saber que ese emprendimiento necesita de nosotros al 100%, ¿sí? Y que va a tocar no dormir en algunas ocasiones o que va a tocar dormir muy pocas horas, que va a tener que tocar cambiar rutinas que eventualmente hacía, ¿sí? Para dedicar un tiempo. Obviamente eso es al inicio, cuando nosotros estamos estructurando todo, cuando estamos haciendo el camino que nos va a hacer irreemplazable. ¿Sí? Una vez que hacemos ese camino, entonces nosotros vamos a tener que trabajar mucho. Ya después, cuando aprendemos a delegar, por más de que no lo hagamos en forma total, ¿verdad? Siempre delegamos supervisando, ya tenemos la posibilidad de poder respirar un poquitito, ¿verdad? De poder volver a ciertas rutinas, pero en el inicio deben de moverse. Si necesitan moverse de una ciudad a otra, pues bueno, se mueven de una ciudad a otra, llegan hasta el cliente, le dan tiempo de calidad, le dan un buen servicio, eh, una buena postventa que me ayuda a que ese cliente regrese, ¿sí? Obviamente también cuando yo migro a un mundo emprendedor necesito nuevas habilidades, ¿sí? Necesito aprender de atención al cliente, necesito
aprender habilidades sociales, necesito ser más empático, ¿sí? Necesito el tacto, ¿sí? Ese tacto con la otra persona. Recuerden que no es lo mismo hablar frente a frente que hablar por un medio telemático, obviamente. Muchas veces el contacto es diferente, las características de eso es diferente, ¿sí? Entonces, necesariamente tenemos que armar, como les decía ya, la comunidad de emprendedores, ¿sí? Formar esa carrera profesional y llegar, que es, bueno, desde mi perspectiva, cuando yo inicié con mi emprendimiento, mi idea era, o yo visionaba a crear empleos, y el día de hoy creé empleos. Entonces, era una de las metas que yo tenía, la creación de empleos, el poder contar con personas que me puedan ayudar a mí y que no sea solo yo la que maneje todo, ¿sí? Porque es imposible. Entonces, necesariamente aprender a delegar, pero delegar con profesionalismo, ¿sí? La formación de ese profesional que me va a acompañar en el camino, ¿sí? También emprendimientos son una alternativa al desempleo. ¿A qué nos referimos con una alternativa al desempleo? Nos referimos a que en muchas ocasiones estamos sin algo fijo, entonces necesitamos emprender. Eso nace ya en una necesidad o nace de una necesidad de generar algo, ¿sí? De generar esa ganancia que me dé el pan de cada día. Entonces, obviamente, la presión que ejerce sobre esa persona tiende a ser un poco más fuerte, ¿sí? Y siempre necesitamos contar una historia. Es algo que no me voy a cansar de decirles. Y que necesitamos un reconocimiento, o sea, ser reconocidos dentro de esa estructura, ¿verdad? Entonces, eso es lo que engloba o lo que visualiza esa unidad uno, el análisis del emprendimiento, el alcance. em, Tienen ahí datos también, no solamente de aquí, sino también de lo referente a emprendimientos a nivel global. Habla ya de la innovación, de ese empleo que les decía, del generar empleos, ¿sí? Entonces, es muy importante que valoremos y sobre todo que nos tomemos el tiempo de leer los materiales o de mirar los videos sobre cada una de las unidades. La idea es que puedan sacar el máximo provecho de ello, ¿verdad? A ver, ¿hay alguna consulta hasta aquí a fin de que yo pueda cortar la reunión y podamos volver a iniciar para poder cerrar la clase en los siguientes 40 minutos? A ver, me confirman si hay alguna consulta. Se entendió súper bien, profe. Ok, entonces, ¿les parece si cortamos la reunión y volvemos a ingresar con el mismo enlace? Sin problema, profe. Ok, genial. Nos vemos en unos segundos entonces.